Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, desde el momento de la creación Dios le dio potestad al hombre de autogobernarse. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los hombres, en una palabra, deben estar necesariamente controlados, ya sean por un poder dentro de ellos, lo que denominaremos como un autogobierno o autocontrol, o por un poder fuera de ellos. Deben estar gobernados, bien por la palabra de Dios o bien por el brazo fuerte del hombre. Gobernados bien por la Biblia o por las armas del hombre. Hoy hablaremos del autogobierno. El autogobierno bíblico es el deseo y la capacidad de someterse voluntariamente a la autoridad ordenada por Dios, sin ser forzado, sin ser coaccionado o ser obligado. Y a esto es lo que llamamos como un gobierno desde adentro o autogobierno. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:15 en adelante, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comieres, ciertamente morirás. Una vez que Adán hubo recibido esta ley de Dios que le permitía comer todo árbol del huerto, pero no se le permitía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, dependía de él, solo de Adán, someterse voluntariamente a Dios y obedecer su ley. Dios no colocó guardias alrededor del árbol para obligar a Adán a mantenerse alejado del árbol. No lo hizo. Dios tampoco puso una cerca alrededor del árbol de conocimiento del bien y del mal para mantener a Adán a una distancia prudencial. No lo hizo, porque Adán tenía que desarrollar su autogobierno, su autocontrol y obedecer. El autogobierno entonces era el medio principal por el cual el hombre debía ser gobernado. Y con el autogobierno nadie te podrá molestar porque estarás en paz con todos. Sin embargo, Adán no se autogobernó, más bien desobedeció. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue gobernado Adán después de que desobedeció a Dios? Simplemente pasó de ser aceptado sin restricciones en el huerto del Edén a ser expulsado del huerto. Y como consecuencia le colocaron un guardia armado de una espada de fuego colocado en la entrada para que ni se le ocurriese a Adán querer entrar de nuevo. Dice la palabra de Dios que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como Adán no podía autogobernarse desde adentro con su autocontrol, con su autogobierno, tenía que ser gobernado desde afuera. Ya no a las buenas, sino con una espada.
Ya no se podía confiar en que él obedecería. Por eso tenía que ser reprimido. Ahora, hermanos, vemos un mismo principio obrando en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron establecidos en la tierra prometida como un pueblo con autogobierno. No tenían rey, no tenían parlamento, no tenían un presidente que los rigiera. Solo tenían la ley de Dios que Moisés les había enseñado. La ley de Dios y la ley de cómo tratar con justicia a los que se ponían fuera de la ley. Pero más adelante, el pueblo de Israel no quiso ejercer el autogobierno y abandonó a Dios y a su ley. Y como resultado, Dios no los expulsó de la tierra prometida. No lo hizo, sino que les envió juicio usando a otras naciones impías para que los gobernaran y los esclavizaran, para que los gobernaran desde afuera. Este modo operandi donde Dios nos da un autogobierno con Él, ya lo vimos en la creación, ya lo vimos en el pueblo de Israel y también lo vemos en muchos de nosotros. Porque no sabemos autogobernarnos y ejercer un autocontrol en nuestra vida. Y todos hemos rechazado el autogobierno dado por Dios y hemos elegido ser gobernados externamente. Y el no autogobernarse nos trae desgracia. Hermanos, para Dios es más importante la persona que sabe autogobernarse y liderarse a sí mismo que alguien que pueda dominar a una ciudad. Proverbios 16:32 dice en la palabra: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dominar a otras personas relativamente puede ser fácil. Se puede dominar a otros a través de la razón. Se puede dominar a otros a través del chantaje o se puede dominar a otros por la fuerza, etc. Una persona que se domina a sí mismo no vive de acuerdo a las circunstancias y no se deja doblegar por sus emociones. Se controla. Y ese control o autogobierno le permite ser más objetivo a la hora de tomar decisiones. Si Adán, el pueblo de Israel y cada uno de nosotros hubiéramos tenido autogobierno, no hubiéramos caído en el pecado y por consiguiente en el castigo de ser gobernados por otros. No lo tendríamos. Entonces preguntamos, ¿cómo debo autogobernarme? Número 1. Yo puedo autogobernarme dejando que Jesucristo afirme mis pensamientos. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuestros planes no son los mismos que tiene Dios para nosotros. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dejemos que Dios y su Hijo Jesucristo, con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos guíen en nuestros caminos, en nuestros pensamientos y en nuestra vida. ¿Cómo entonces autogobernarme? Número 2. Pidiendo sabiduría y desarrollando la inteligencia espiritual. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La ignorancia en cualquier cosa que emprendamos genera el fracaso. Debemos saber que todo lo que hagamos tiene que ser filtrado por la palabra de Dios y ser guiado en oración y ayuno. Dice la palabra en Josué 1:8 que hacer y confiar en la palabra de Dios nos da como resultado que todo nos salga bien. Y el Salmo 1:3 nos dice que todo lo que hagamos prosperará. Y adicional a eso, Proverbios 1:7 dice que respetar
o tener temor al Señor es el principio de la sabiduría, porque los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina de Dios. Hermanos, es evidente que en la creación Adán no dejó que Jehová Dios afirmara sus pensamientos, como también Adán nunca desarrolló sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso simplemente no se pudo autogobernar, teniendo como consecuencia el pecado y la expulsión del jardín del Edén. De igual forma, mi hermano, el pueblo de Israel no actuó conforme a Dios y no fueron sabios espiritualmente y negaron con su ignorancia y su falta de sabiduría e inteligencia espiritual, negaron a Dios, teniendo como consecuencia el ser errantes, gobernados y esclavizados por pueblos impíos. La pregunta aquí es, hermano, ¿en qué lado quiere estar usted? ¿Viviendo en el autogobierno que Dios le otorga a sus hijos o viviendo gobernado externamente por otros que lo esclavizan en el pecado por no haber sido sabio autogobernarse y recibiendo las consecuencias del pecado de haber negado a Dios y a su Hijo Jesucristo? Pero si decides el autogobierno de Dios en tu vida, tendrás o tendremos como consecuencia que podemos ser sabios y humildes. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Solo la humildad hace que las personas sean apreciadas. Una persona soberbia está condenada a quedarse sola. Otra consecuencia del autogobierno dado por Dios es que podemos actuar con prudencia. Proverbios 16:21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Una persona que sabe autogobernarse a sí mismo no actúa de manera precipitada, actúa guiado siempre por el Espíritu Santo. El autogobierno dado por Dios también produce como consecuencia que podemos escoger muy bien las palabras que tenemos que decir. Proverbios 16:24 nos dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los que se gobiernan a sí mismos tienen la capacidad de no hablar cualquier cosa. Antes de hablar, piensan. También el vivir en el autogobierno dado por Dios nos trae otra consecuencia, y es que sabremos elegir el camino correcto. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Los que no pueden gobernarse a sí mismos siempre se dejan gobernar o doblegar por las circunstancias y por los demás. Hoy solamente pudimos estudiar dos ejemplos bíblicos, el de Adán y el del pueblo de Israel. Pero si miramos a fondo, la Biblia está llena de ejemplos. La invitación de hoy, hermano, es que todos elijamos el camino correcto de tomar el autogobierno de la mano de Jesucristo. Mi hermano, el hombre a través de la historia ha mostrado que siempre ha tratado de gobernar cualquier cosa, tierras, mares, planetas, y para esto ha hecho grandes inversiones. Pero lo irónico de todo esto es que el hombre quiere gobernar sobre lo que Dios, en Génesis 1:28, ya le había dado potestad de gobernar. Él le dio en Génesis 1:28 potestad de gobernar tierras, mares.
pero por no saber autogobernarse, lo despreció y por tal causa fue expulsado del jardín del Edén. Pero para lo único que nunca invierte el hombre es para gobernarse a sí mismo, guiado por el Espíritu Santo. Y para gobernarse a sí mismo hay que aceptar al Hijo de Dios como su Señor. Hermanos, antes de querer gobernar el mundo, gobiérnate a ti mismo. Si tú eres el dueño de tus emociones, tendrán la facultad de poder decidir qué hacer de tu vida. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora oremos. Señor, tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Nos das tantas oportunidades que enviaste a tu Hijo a morir para redimirnos y darnos una nueva oportunidad de gobernarnos. Te pedimos perdón porque no sabemos autogobernarnos, por rechazar en esto la inteligencia espiritual que nos das a través de la llenura del Espíritu Santo. Hoy quiero reconciliarme contigo y pido que tu Hijo Jesucristo llegue a mi vida y la guíe para alabarte, honrarte y glorificarte por el resto de mi vida. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.